Los arroyos, las montañas, los montes, las colinas son testigos de que unos hombres le hablaron a Dios nuestro Señor con el santo nombre de ¡Viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe! Conoce cómo surgió la cristiada y la vida de los cristeros durante el movimiento de lucha por defender los derechos de amar a Dios. La sangre de los mártires es semilla. Hoy nosotros debemos sentirnos orgullosos por todas aquellas personas que ofrendaron su vida, su amor por la iglesia que hoy tenemos. Por ello, te invito a que reflexiones este episodio de nuestra historia que como mexicano, como católico, todos debemos saber y conocer. Bienvenidos, porque la sangre de los mártires es semilla. Comenzamos. El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor! Los arroyos, las montañas, los montes, las colinas son testigos de que unos hombres le hablaron a Dios nuestro Señor. Con el santo nombre ofrendaron su vida, su amor por la iglesia que hoy tenemos. Por ello, te invito a que reflexiones este episodio de nuestra historia que como mexicano, como católico, todos debemos saber y conocer. Bienvenidos, porque la sangre de los mártires es semilla. Comenzamos. El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor! Nuestro capitán y campeón, pelear por él es todo un honor. Ya estamos de regreso, estamos iniciando apenas este programa de la sangre de los mártires es semilla, este día domingo, Día del Señor. Saludos a todos ustedes que ya fueron a la celebración eucarística. Qué bueno, si no todavía queda un buen momento del día para que ustedes puedan ir a visitar la casa del Señor y por supuesto alimentarnos de este pan del cielo que es la misma Eucaristía, es Jesucristo que humildemente y por favorecernos a nosotros se ha hecho pan para nuestro restablecimiento espiritual. Estamos esta tarde compartiendo la sangre de los mártires es semilla. Mi nombre es Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio y también miembro activo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey. En este día domingo nos acompaña, gracias a Dios, en este día Mónica Vázquez, también miembro activo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tal la experiencia de estar en el radio, Maravillosa. Te gusta, yo sé que te gusta. Y también tenemos aquí a la presidenta de este movimiento actualmente en este periodo, Lala, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Eulalia Gutiérrez Calzada, Lala, para servirles. Y vamos a hablar en este día, como ustedes saben, pues de la persecución religiosa y también por supuesto tomaremos como hilo conductor de este programa dos mártires santos que no necesariamente son de la persecución religiosa, pero sí son mártires que ha dado la Iglesia Católica. Para empezar un poquito yo sé que cada domingo tratamos de hacerles ver esta fecha memorable para México que tiene que quedarse no solamente en su memoria, sino también en su corazón, porque es parte de la historia de la manera en la que se logró conquistar la libertad religiosa para México en aquellos años, donde gracias a esta lucha pues se dio la posibilidad de que nosotros tuviéramos hoy tanto conventos abiertos como seminarios abiertos y templos abiertos para poder recibir los sacramentos nosotros fieles católicos. Y todo esto comienza muchos años atrás, antes de los años 20, por supuesto. Comienza con Benito Juárez en 1810, donde empieza Juárez también a hacer esta cuestión de la reforma de la iglesia, donde se hace la separación iglesia-estado. Le vienen a dar continuidad los que le siguen hasta llegar a un momento fuertísimo dentro de México, que es Plutarco Elías Calles, el gran protagonista de esta lucha desigual entre la iglesia y el Estado, encabezado por Plutarco Elías Calles, y la iglesia la encabeza, por supuesto, todos los fieles, porque la iglesia es una. Todos los fieles somos uno en la iglesia. Por lo tanto, si ofenden a un sacerdote, ofenden a toda la iglesia.
Si ofenden a un templo, si profanan un templo, profanan a toda la iglesia. Plutarco Elías Calles era uno y buscaba su beneficio y su interés muy personal. Nosotros, al momento de que él hace su primer atentado contra uno de los templos, toda la iglesia se une, recordando que el cuerpo de la iglesia somos todos somos iglesia, como dice Monseñor Cisneros en su programa, ¿no? Pues Plutarco Elías Calles lanza un decreto persecutorio. Así lo pinta el libro de México, Tierra de Volcanes, que lo hemos venido leyendo en estos ya varios programas. México, Tierra de Volcanes, en el capítulo 37 de este libro, lo titula el autor Diabólica actitud de Plutarco Elías Calles, donde Calles ya lanza un decreto persecutorio. Esto el día 7 de enero de 1926, Calles pidió y obtuvo de las cámaras poderes extraordinarios para reformar el Código Penal en lo concerniente a materias religiosas, preparando de este modo su golpe contra la Iglesia. ¿Qué tal? 3 días antes de dicha fecha había firmado la ley reglamentaria del artículo 130, que es en la que se aumenta, explica y entiende lo dispuesto en dicho artículo constitucional. Vamos a ver de qué se trata este artículo. Una de las disposiciones principales contenida en él, y a la que más se oponían y siguen oponiéndose los católicos, pues aún persiste, es que este es el decreto, que la autoridad federal tiene competencia para regular disciplina externa de la Iglesia, que la Iglesia no tiene personalidad jurídica de ninguna clase, que los ministros de culto quedan clasificados como simples profesionistas, pero en cambio no gozan de los mismos derechos que estos, que las legislaturas de los estados tienen la facultad de determinar el número máximo de ministros de culto. El gobierno va a decidir cuántos sacerdotes van a haber. Solamente el gobierno. Que para ser ministro de cualquier culto hay que ser mexicano por nacimiento, por lo tanto todos los extranjeros fuera de México. Y vaya que había extranjeros, muchos en aquel tiempo, que ayudaban pastoralmente a México, por supuesto. Que no puede abrirse lugares destinados al culto sin permiso de la Secretaría de Gobernación, y que las apelaciones contra estas disposiciones nunca serán tratadas en juicio. Ahora bien, semejantes prescripciones, tratándose de un pueblo casi en su totalidad, México, 95% católico, cosa que ahorita estamos hablando de cuántos años, unos 82 años, 83 años de la persecución religiosa, y hace 83 años éramos el 95% de católicos. A hoy día somos aproximadamente el 85, un 10% ha bajado. No es mucho, pero sí es un número considerable, considerando que ha tenido una historia fuertemente católica México desde siempre. Tratándose de un pueblo casi en su totalidad católico, no podía ir encaminada sino contra los sacerdotes católicos. Todas estas leyes principalmente se aplicarían al clero católico. Entonces, ¿quieren que les lea algunos de los artículos, muchachas? Sí. ¿O quieren opinar? ¿Qué les parece esto, Híjole, mano, qué bárbaro. Platíquenme, ¿qué les parece? Era un sacrilegio. Sí. Era un sacrilegio, sí, porque imagínate dejar a México sin iglesia, sin el culto, sin la Sagrada Eucaristía, con simple hecho de que te cerraran la iglesia. Uno, si por ejemplo yo quiero ir a misa entre semana y la parroquia está cerrada, Cristo resucitador, ¿qué hago? Imagínate, por ahí Dios guarde la hora, en el camino me pasa algo y uno nunca sabe, ¿verdad? Pero imagínate dejar a México sin el culto de la iglesia, sin la Sagrada Eucaristía, hubiese sido la catástrofe. Es que estaban tremendas. El 4 de febrero de 1926, un reportero de El Universal, Mora, y del Universal, tuvo una entrevista con el anciano arzobispo de México, Monseñor Mora y del Río, y en ella le preguntó si todavía se mantenían en pie las protestas del episcopado contra la Constitución de 1917. Yo les dije 1810, era 1917, ¿verdad?
No es cierto, pero en Es que 1810 fue de hablaste Benito Juárez, de sí, Benito cierto. Juárez. Sí, porque estabas tengo- hablando de Benito Juárez. Tengo toda la razón. Bueno, le hacen la pregunta a Monseñor Mora que si todavía se mantenían en pie estas protestas que se habían iniciado desde 1917, pero Plutarco Elías Calles en 1926 les viene a dar 9 años cumplimiento. después. ¿Sí me explico? Ujú. O sea, ya dice sí, se va a disponer esto. El prelado le respondió que el episcopado todavía mantenía su protesta de 1917 contra los artículos 3, 5, 27 y 130, que convertían la llamada libertad de conciencia en una farsa para los católicos mexicanos, por supuesto. O sea, la Constitución decía que todos teníamos libertad religiosa, libertad de culto, libertad de conciencia, y estos artículos que viene a aplicar Plutarco Elías Calles, pues son totalmente contrarios. Entonces, dice el episcopado, esto es una farsa. Lo que están poniendo en los artículos 3, 5, 27 y 130 es una farsa y es una burla para nosotros los católicos, porque estamos viendo que nada de esto se está cumpliendo, que al contrario, se está atentando contra estos artículos Y no muy principalmente. lejos, hace poquito, ahorita estábamos hablando exactamente, con eso iniciaste, de que se estaba prohibiendo la libertad Sí. de expresión ¿Qué religiosa. tal? Entonces, pues ya no nos vayamos tanto hasta Elías Sí, Calles. sí. Quedémonos con lo de ahora. Hoy mismo está Sí. sucediendo, ¿no? Y que de hecho quitaba todas las garantías, estos artículos, quitaba todas las garantías a los sacerdotes y hacían de la práctica de la religión católica un crimen. Hágame ese favor. O sea, los cristeros eran criminales, eran buscados como quien busca un violador, a un Delincuente. asesino. Háganme ustedes favor. Que yo por confesar que soy católica es mi única... ¿Tu delito? Mi delito. Qué terrible, ¿no? Tenemos un minuto antes de irnos a la pausa. Les leo lo siguiente y después vamos a en el último bloque hablar sobre los artículos que ya habíamos hablado y sobre mártires también, por supuesto. Alberto de Tejeda, secretario de Gobernación en el gabinete de Calles, salió inmediatamente con una vehemente denuncia contra el arzobispo. Fíjate, lo denunciaron al arzobispo, diciendo que en sus afirmaciones hechas al periódico El Universal se contenía una excitativa a la rebelión armada contra el gobierno. O sea, que el arzobispo ya estaba excitando a los cristianos, levántense contra el gobierno, por lo que dijo, que ser católico era un crimen. El arzobispo fue consignado, pero el juez que vio su proceso declaró que no había delito que perseguir. O sea, eran de armas tomar. Ello no obstante, Calles encontró en esto la oportunidad que esperaba y comenzó a urgir la aplicación escrita de la ley. Y dice, yo di fuerza a la ley e hice que se cumpliera. Eso es lo que dice Plutarco Elías Calles, con esas agallas que siempre le caracterizó, pero pues agallas que fueron utilizadas para el mal, para derrotar, según él, a los cristeros y a su Dios. Pero ¿dónde está ahorita Plutarco Elías Calles? ¿Y dónde está ahorita su ley? Su ley? Sino está Cristo presente entre nosotros y es quien triunfó a final de cuentas en el corazón de la Iglesia Católica, por supuesto, porque la Iglesia sigue trabajando por esta libertad religiosa. Hacemos una pausa, vamos a conocer 2 mártires en este programa. Quédense con nosotros, regresamos después del corte. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La sangre de los mártires es semilla. ¿Qué es Koinonia Radio? Es un medio masivo de comunicación católico, dedicado específicamente a dar a conocer el Evangelio a tiempo y a destiempo, además de ser instrumento para que la palabra de Dios sea escuchada en todos los lugares posibles, no solo de nuestra arquidiócesis, sino de todo el mundo a través de Internet, y que Cristo se haga presente en los hogares y personas necesitadas de la palabra, que ilumina, que instruye y que consuela.
Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente. Y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La sangre de los mártires es semilla, el cual está unido por la caridad. El programa La sangre de los mártires es semilla está de regreso. Continuamos. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Esto es el programa La sangre de los mártires es semilla. Estamos hablando sobre esta diabólica actitud de Plutarco Elías Calles, según el capítulo 37 del libro México, tierra de volcanes, y hablábamos un poquito sobre cómo es que se empezó a fraguar esta ley de Calles, cómo es que desde el inicio en que se empiezan a hacer estos decretos de que México no se valiera del culto religioso, pues obviamente el arzobispado de México empieza a generar un poco de mortificación, de preocupación, y el gobierno le hace una demanda al arzobispo, demanda que no continúa porque no hay delito alguno que perseguir, porque solamente había declarado el arzobispo que ser católico en aquel tiempo parecía ser un delito por el cual tenían que ser encarcelados, y eso le parecía una total injusticia, no había delito que perseguir. Plutarco Elías Calles dice: yo di fuerza a la ley e hice que se cumpliera. Ese era las palabras de Plutarco Elías Calles para un poco poner de alerta a los mexicanos y decirles: de verdad voy a cumplir lo que digo, y cuidado con aquel que no quiera cumplirlo. También otros de los decretos, según el artículo 130, solo los mexicanos por nacimiento pueden ejercer el ministerio de culto en México. Grupos de policías, aunque sin llevar orden de aprehensión escrita, contra lo que prescribe la misma Constitución, se presentaban de noche, fíjense, o sea, cual ladrones, cual verdugos. ¿Por qué de noche, para empezar? Se presentaban de noche en los conventos de los carmelitas españoles, de los redentoristas y de otras comunidades religiosas, y obligaban a los extranjeros a salir sin más demora y sin permitirles llevar consigo otra ropa que la puesta. Luego los conducían a la cárcel y enseguida a Veracruz, en donde los embarcaban hacia otros países. De esta suerte, en abril de 1926 ya habían sido brutalmente expulsados de México 200 sacerdotes españoles. ¿Qué tal? Qué cosa tan terrible. Y bueno, muchas de estas cosas vamos a continuar viendo en este programa, pero vamos a conocer en este momento pues uno de los mártires, vida de mártires. En esta ocasión Mónica va a iniciar compartiendo con nosotros a una santa que de nombre muy conocido. Saludamos a todos los que lleven este nombre. Santa Verónica. Santa Verónica de Giuliani. Es italiana o era italiana. Santa Verónica, pues yo también no conocía muy bien la historia de Santa Verónica. Me acosté tarde leyéndola, me acosté con un dulce sueño. Dije, oh, santa mía. Pues Santa Verónica, pues como muchos sabemos, es monja clarisa capuchina. Ella, pues desde muy niña, de hecho se dice la historia que ella nació ya con como quien dice, con el don de que ella ya sabía para qué iba a ser. Que quería ser monjita desde siempre. Pero ella, pues lógicamente por su edad, y que en aquel entonces pues no permitían que entraran al convento hasta una cierta edad. En el caso de ella entró hasta los 17 años. Y pues ya ella, después de tener una infancia feliz, pero no menos dolorosa, como cuenta su historia, cuenta y relata su historia que ella a los 3 años vio al niño Jesús, pero al niño Jesús en niño, o sea, a Jesús cuando era niño, y se dice la historia que ella tuvo la dicha de jugar con él. Se le aparecía y en flores, y ella hablaba con él y jugaba con él. Niño bebé. No, niño Jesús, niño. Entonces, y que ella, pues por eso era lo que la estigmatizaba, de que ella ya era
como quien dice, ahora sí, como decíamos, ya iba derechito a su santidad desde antes de saberlo ella misma. El alma se estremece ante noticias y leyendas que pretenden traspasar los muros y revelarnos los secretos de esas monjitas prodigiosas de penitencia y de virtud, sepulcros de silencio, huertos perfumados, con una fragancia celestial, pero impenetrables, como los jardines de los dioses, decía Santa Teresita Santa Verónica. Estaba pensando en Santa Teresita, no sé por qué me traicionó el subconsciente. Nuestra heroína de la que estamos hablando de hoy es una de las almas más extraordinarias que han florecido de la Iglesia Católica. Su vida llegaría a parecernos inverosímil como el relato fantástico, sino que contaremos con los más autorizados y serios testimonios, además de sus propios escritos, porque ella dejó un diario escrito, donde el mismo confesor de ella le decía, los confesores de ella le decían que escribiera todo lo que ella, porque tenía como visiones, como revelaciones, y ella tenía los estigmas de Jesús. Por eso ella, su martirio fue por ese lado, por los estigmas de Jesús. Ella, los viernes, en especial que ella murió un día viernes, entonces ella decía que era el día que Dios le escogió, como Jesús, que fue el día que murió, sí, viernes y de ella, dolor. Entonces ella, dice la historia que ella con los estigmas sufría. Entonces ya, bueno, no que sufriera, era su parte de como su martirio para ella. Entonces ella decía que ella lo recibía con todo el amor de Cristo, como era el que ella le tenía a él. Y no, dice la historia, ella nunca se quejó, nunca se de algún dolor que le diera, o se le cuestionó a Dios porque eso a que ella le padecía. parecía. Pero ella decía que ella, por amor a Dios, recibía todo lo que de él viniera, y que si esa era su forma de ella agradar a Dios, que ella estaba más que dispuesta para sobrellevar eso. La gran vidente capuchina lleva hasta el límite, por así decirlo, el endiosamiento de su alma, su entrega total al Señor, esa vida oculta con Cristo de Dios. Su biografía es un tejido deslumbrante de piedras preciosas, todos los carismas, todos los dones del Espíritu Santo, los favores más estupendos y dolorosos, más insoportables, aparecen narrados con infantil sinceridad en las páginas del diario, porque como les comentaba, ella dejó escrito un diario donde dejó toda su vida relatada desde que ella tenía uso de razón, que fue cuando relató los 3 años haber jugado con Niño Jesús. Ella nació en 1660, nuestra santa, ella nació en Montecarlo, ciudad de Antiguo, de Urbino, en Italia. Y ella de hecho no se llama, bueno, fue el nombre de como ya santa, pero ella se llamaba Úrsula. Ella fue bautizada con el nombre de Úrsula, y al entrar al convento a ella le pusieron hermana Verónica. Mira. Y de ahí viene el nombre de Verónica. Contaba ya con unos 3 años de edad cuando les digo que ella tuvo su encuentro con el Niño Jesús, y dijo haber jugado con él y haber tenido el placer de recorrer un jardín donde ella, el olor de las flores la hizo como que eran sus primeras, por decirlo así, como que ella ya sabía para que ella su vida iba a ser, para lo que estaba destinada, que su vida iba a ser para Cristo. Y pues ya así misma a la edad, queriendo imitar a Santa Rosa de Lima, cuya vida oyó leer cuando era niña, inventó un modo infantil de darse las disciplinas. Ella su casa era muy religiosa, sus papás eran muy creyentes, sus hermanos eran muy devotos también. Ella vivía en un ambiente de religioso en su casa, y ella oyó la vida de Santa Rosa, y en su pequeñez, en su infancia y en su ignorancia, por decirlo así, ella oía que Santa Rosa de Lima, y no teniendo con qué disciplinarse, ella se quitaba el delantal, hacía muchos nuditos en las cintas, y ella solita se daba detrás de la puerta, porque oía que Santa Rosa de Lima así lo hacía. Oye, de todos modos, sí, varios nuditos ya te pesan, ¿no? No, sí. Sí, No, sí. Sí. Y el alma enamorada de esa niña tuvo que esperar hasta los 10 años, según la costumbre de en aquella época, para acercarse a su amado, que fue en 1670, es cuando ella recibe por primera vez la comunión. Y ella le decía mi amado, ella se refería a Dios como su amado, como
era tanto su amor a él que ella se expresaba con unas palabras que digamos para una niña de esa edad ahorita no creo que salgan de su boca, pero ella se expresaba y decía y ella moría y ansiaba por ya recibir a su amado, y a los 10 años ella recibe la comunión. A los 17 años pues ya ella entra al convento, ya tenía 17. Ella entra al convento y su vocación religiosa tuvo el ansiado cumplimiento en el convento de las Capuchinas en Chita de Castelo. La joven pues ya se encerró definitivamente para vivir solo para Dios. Al llegar pues a la puerta de clausura, yo estaba leyendo la historia y me encantó esta frase que decía que cuando ella entra y se cierra la puerta, cuando ella ya por fin la dejan entrar al convento y entra al convento, y al cerrar la puerta se cerraron, la joven corrió anheladamente a ocultar su alegría en la oscuridad de una pobre celda iluminada en la presencia del divino esposo. Pero antes de cerrarse la puerta, ella dice que grita con un grito alegre y dice: adiós mundo, te dejo. Ella era tanta el amor que tenía a Dios que ella ya ansiaba por entrar al convento, y me imaginé una jovencita enfurecida, no como las de hoy que ven a sus ídolos y no, ella lo gritaba pero por amor a Dios, y decía, dijo: adiós mundo, te dejo. Sí. Y ya ella sabía que era que donde quería estar y donde por el resto de sus días ella iba a permanecer. La nueva monjita se llamará Sor Verónica, así le pusieron. Sí. Pero todas sus hermanas añaden un gracioso apodo lleno de cariño, le decían la Bambina, que era la niña, o sea, que era la más... La jovencita, pues, por así decirlo. Así que pues ya, cuando regresemos del bloque te sigo contando la historia de Santa Verónica. Muy bien, pues nos quedamos cual telenovela con Santa Verónica, pero regresando de la pausa vamos a concluir su historia. Y también tenemos otra historia que vamos a compartir, que Lala va a compartir con nosotros, de otro santo mártir. ¿Quién es, Lala? Ronaldo Rivi. Ronaldo Rivi, que también, ¿él de dónde es? Él es de España también. De España. Muy bien, pues vamos a conocer estos, concluyendo la vida de Santa Verónica y también iniciando con Ronaldo Rivi. Regresamos después de la pausa. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe. Designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La sangre de los mártires es semilla. Soy Rafael Romo Muñoz, tu arzobispo de esta Iglesia Católica de Tijuana. Te acompañamos siempre en toda tu jornada. Koinonia Radio 800 AM, Imagen Católica en Tijuana. El Padre Carlos Santillán te invita a su desayuno conferencia con el tema ¿Por qué los que amo cargan mi pasado? Este viernes 13 de febrero a las 9 de la mañana, en el restaurante La Escondida. Cooperación, 120 pesos por persona. ¡Te esperamos! El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La sangre de los mártires es semilla está de regreso. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí en el programa La sangre de los mártires es semilla. Saludamos a Nidia, que nos está sintonizando a través de internet. Gracias, Nidia, y te mando saludos, Lala. Hola, Nidia, gracias. Y a Mónica, no, pero pues saluda a la Mónica, pues. Hola, Nidia, mucho gusto. Dile, gracias por no saludarme. Gracias por no saludarme, de veras. Yo te perdono de corazón. Yo te perdono, de corazón. Bien buenas que somos. Para que veas, Nidia, lo buenas personas que somos. Vamos a continuar con las... y aparte se llama Nidia Verónica. Ya ves, Verónica. Ay, no, si te... No, y eso es con doble, porque no me saludó. Hoy que estoy hablando de su santa. Nidia, que Dios te haga una santa y una santa mártir, que sufras mucho. Pero de verdad es lo que te deseamos. Es lo que te deseamos de todo. Con mucho amor. Con mucho amor te lo deseamos de todo corazón. Continuamos con la vida de Santa Verónica. Pues sí, ya ves que Santa Verónica, ay Dios mío, su historia es un poquito donde se puede sacar muchísimo más,
pero pues aquí por el tiempo lo vamos a reducir. Pero ya hablamos del día, el año en el que ella nació, que entró al convento a los 17, pues sus compañeras de cariño le decían la Bambina, porque era muy alegre y juguetona, pero tenía su carácter recio, entonces, pero no lo usaba en el son de como de soberbia o altanera con las compañeras, sino que lo usaba para fortaleza espiritual. Entonces también relata que en su vida de ella, pues estuvo llena de sufrimiento siempre, sufrimientos físicos, porque ella era su amor tan grande por Dios, que se dice que ella vivía al costado de Jesús. Y ella cuenta la historia de Verónica, que ella sufrió su martirio fue por el lado de a ella se le manifestó como los dolores de Jesús, las llagas, su frente sangraba, el corazón, cuento, yo lo leía en la noche y yo me sentía así como que les comentaba que me dormí plenamente, pero muy a gusto después de haber leído la historia. Y relata que en la mañana del día 9 de julio de 1727 ella vivió alrededor de ella nació en el 1660 y murió en el 1727. El confesor se acercó a la enfermera y le dijo que Sor Verónica, si del agrado del Señor, que ya sí era del agrado del Señor, que vaya a su presencia a gozar, y si Dios quiere que para este trance intervenga la orden de su ministro, yo se lo doy. Le decía que como ella ya estaba por morirse, pero ella deseaba sufrir más. Incluso decía que ella, si su sufrimiento valía para salvar los pecados de otro, que le viniera más dolor. Ay, entonces Dios. Yo me quedé, dije, Cristo resucitado. ¿Quién en la actualidad decimos, yo quiero sufrir o padecer por el pecado de Lala, por ejemplo, o el mío? O sea, bueno, yo una vez lo dije y así me fue. Y me fue como aguas con lo que uno desea. No, bueno, digo, tan solo el acompañar en el dolor al otro, a lo mejor no decirle a Dios, Señor, yo quiero cargar con los pecados de mi hermana o con los pecados de mi amiga, pero sí tan solo acompañar en el dolor a la otra persona por su pecado te duele mucho, o sea, te pesa mucho. Sí, por eso te digo que yo lo leí y me impactó, porque ella dice, si es tú, Señor, el que yo padezca por los pecados de mis hermanos, dice, yo lo sufro por ellos. Y yo decía, hoy en día, siquiera, como dices tú, si alguien está enfermo, no te das ni el tiempo de decir, voy a ir a verlo, a ver cómo está. Cuanti más yo decir, cárgame Dios todo lo que ella carga. O sea, yo dije, no, pues no tenemos a veces la calidad humana de decir, voy a ir a visitarte, Lalita, porque estás enferma. No, ¿tú crees que le voy a decir, ay Dios, pues échame unos cuantos para que ella no cargue tanto? Que las pulgas que le pican a ella, que me piquen a mí, Señor. Entonces, eso me impactó mucho también, porque yo dije, o sea, no cualquiera hace eso. No. Hay que tener, yo me imagino, una calidad humana y una fe inmensa en Dios como para que ella haya querido y en amor grande, un amor, sí. O sea, sin medida. Además de la fe y todo esto, el amor al otro, el amor sí. Al otro, que a nosotros como nos cuesta trabajo por lo egoístas que podemos llegar a ser. Sí, y decía la moribunda, imitadora perfecta de Cristo, paciente, quiso imitarle hasta el fin, e inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Aquel día era viernes, el día predilecto de su corazón, el día en que Jesús solía regalarle condolores y consuelos. Ella se decía que ella, como era vidente, y miraba cosas, porque te digo que ella soñaba y iba y los plasmaba en papel, o le decía a su confesor, soñaste tal o cual cosa, ve y plásmalo para que quede guardado por si es verdad lo que tú estás diciendo, porque la tachaban de loca. Y ya está, como una prueba. Entonces, porque ella, los confesores y los sacerdotes que pasaron muchos mientras ella estuvo en el convento, unos la tachaban de loca, otros que a lo mejor estaba delirando o que eran sueños que tenía. Ella decía no, entonces le decía al confesor, entonces plásmalos para que si te llegan a pasar, tú tienes como una prueba fehaciente de lo que estás diciendo. Verónica había pasado toda su vida en el amoroso costado de Cristo. El corazón de Jesús había sido su celda, su monasterio y su cielo. Y ella cuenta la historia de ella, que ella al morir, le hacen la autopsia 3 días después. Entonces, se dan cuenta que los sacerdotes y el obispo mismo, y en aquel entonces y en su lugar, se dan cuenta que ahí ella tenía, dice, la Santísima Virgen se deja ver sonriente
y maternal, toma la cabeza de su amada hija cuando ella ya estaba muriendo y la coloca en descanso de su regozo. Los ángeles del cielo bajan hasta la estrecha celda de la monja y le dan lecciones sublimes de todas las virtudes. El sacrificio, patriarca modelo del padre de Verónica, la visita resplandeciente y llegó animándola a seguir con él por el camino de la cruz. Las almas del purgatorio le piden su ayuda y ellas las libra del tormento tomándolo para sí. Ahí es cuando te digo que también relata que si era una virtud que ella tenía y decía, si he de padecer por el pecado de otro, ella estaba dispuesta a hacerlo. Y también cuando a ella le hacen la autopsia y le revisan, sale el corazón lleno de clavos y de con los instrumentos que a Jesús lo flagelaron. Ay, qué entonces, impresión. y sí, y relata su historia, que todos los que allí vieron eso se quedaron impactados, porque muchos, te digo, la juzgaban de loca, y decían que a lo mejor ella inventaba las historias, era tanto el amor que le tenía a Dios que dijeron, no, pues esta ya inventa. O sea, ya no le dan tanto caso, pero no, ya se dan cuenta que se dan cuenta que sí, que ella a la hora de su corazón traía todos los instrumentos con los que a Cristo lo habían flagelado. Pues todos los que lleven el nombre de Verónica, de veras que es importante conocer esta virtud de esta santa, pues este fuerte deseo que ella tenía del sufrimiento, pero un sufrimiento que llevaría finalmente a la redención. Gracias, Mónica, santidad. qué bonita historia, ¿eh? Entonces ella es mártir. Es blanca. mártir blanca porque no tuvo. No, a ella nadie le hizo daño. Ella fue por amor a Dios que ella Ajá. sola los estigmas se le manifestaron. Ay, Dios santo. Pues tenemos a Nidia que nos vuelve a escribir, dice, saludos a Mónica, ya te saludó. Gracias, Nidia, saludos. Que ya la perdones. Saludos, Santa Verónica de Nidia. Y que gracias por los deseos. Sí, te deseamos que seas una mártir de verdad. Una mártir santa. Una mártir santa. Mucho dolor, mucho sufrimiento. Que sean venideros. Con todo nuestro amor te lo deseamos, Nidia. Que sufras mucho. Bendita seas. Y bueno, tenemos 3 minutos. ¿Puedes adelantar? Puedo adelantar, sí. Vamos a adelantar un poco sobre otro santo mártir adolescente también. Su nombre es Ronaldo Rivi. Este joven es un joven de apenas 11 años que decidió ingresar al seminario en Villa Italia de Marola. Según recuerdan sus compañeros, dicen, era un joven que ingresó al seminario a los 11 años, o sea, bien chiquitito, y era muy animoso. Él decían que su sueño era ser sacerdote. Él entró por un gran amor a Cristo, un gran amor a Dios. Su deseo más grande era ser sacerdote y ser misionero, porque él decía que quería llevar la palabra de Dios, la buena nueva, a los que no lo conocían. Él quería dar a conocer a Cristo en toda su plenitud. Y entró al seminario. Les decía a sus compañeros, los animaba, les decía, hermanos, vamos a rezar mucho, vamos a hablar mucho, porque hay que salvar almas para acercar a Dios y llevarlos al paraíso. Así les decía él a sus compañeros. Pero resulta que fue en el año de 1944 cuando los alemanes empezaron a invadir a Italia y cerraron los seminarios. Entonces ya pues Ronaldo ya no pudo recibir, dice que ya no pudo recibir ni las órdenes menores, pues cerraron los seminarios y ya no pudo hacerlo. Pero él siguió trabajando con la Acción Católica, con la catequesis, y él nunca se quiso quitar su sotana. O sea, que a pesar de que no recibió ni siquiera los menores, él... Sí, él cargaba su sotana, porque él dice que le decían sus padres, hijo, por favor, quítate la sotana porque te van a matar, porque por supuesto la persecución pues era de este grupo de personas anticristianas, que ellos lo que hacían por supuesto era matar a gente cristiana que le vieran en ellos estas acciones cristianas, pues los mataban por supuesto.
Vamos a hacer una pausa, Lala, para antes de continuar con la historia Claro, de... sí. ¿De quién? De Ronaldo De Rivi. Ronaldo, yo le estaba diciendo Rolando. Ajá. Ronaldo Rivi. Vamos a regresar con esta historia. Todavía tenemos más cosas que compartir en este programa, La Sangre de los Mártires. Semilla, quédense con nosotros este día domingo, la estamos pasando muy bien. Esperemos que ustedes también en casa estén perfectamente en familia y que por supuesto este día no se les olvide asistir a la celebración eucarística. Regresamos después de la pausa. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La Sangre de los Mártires es Semilla. Koinonia Radio Cultural, un puente de comunicación entre el mundo y la cultura. Para apoyar a Koinonia Radio, tú puedes ser amigo Koinonia, un pilar o una columna. Entérate cómo. Llama al 622-8962 o visita nuestra página www.tjcatólico.com. Koinonia Radio tiene nueva línea telefónica para estar en contacto contigo. 608-3652. 608-3652. Comunícate, comparte con nosotros tus intenciones para la celebración eucarística o para el Santo Rosario. 608-3652. Queremos estar en oración contigo. Koinonia Radio, nueva línea telefónica. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La Sangre de los Mártires es Semilla está de regreso. Continuamos. De regreso en este programa La Sangre de los Mártires es Semilla. Qué rápido se nos fue el tiempo, ya es el último bloque, gracias a Dios. Estamos concluyendo este programa de La Sangre de los Mártires es Semilla. Lalo nos está platicando sobre la historia de Rolando, es Rolando, no Ronaldo. Rolando Rivi, que es un adolescente proclamado mártir por el Papa Francisco. Me estaba diciendo que él nació en 1931. Estamos hablando que la persecución allá en España fue cuando él tenía 11 años, estamos hablando de 1942, ¿sí? Más o menos, 44. 1944. Estamos hablando de que España, fíjense esto es muy importante, la relación que tiene México con España en cuestión de persecución, porque la persecución religiosa se da en México en 1926 a 1929 principalmente, aunque inicia desde los años 20, iniciando los años 20. Y 10 años después se empieza a dar la persecución en España, que dura también mucho tiempo, entre 10 años, 15 años, entonces fue justo en 10 años después, 15 años después de la persecución en México. Y España toma como ejemplo a México para también lanzarse a la batalla y a la lucha contra el gobierno que trataba de deshacer la libertad de culto en España. Y de hecho España también toma el grito Viva Cristo Rey. Y Santa María, no dice Santa María de Guadalupe porque la Virgen de España es la Virgen del Pilar. Pero nosotros aquí en México, los cristeros en México gritaron Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Y en México no sé cuál habrá sido el grito, en España. Pero fue, en España, perdón, era Viva Cristo Rey y Santa María del Pilar, yo le. Y entonces fue en el tiempo de la persecución de España, despuésito que la nuestra, y que toma España el ejemplo de México para esto. Esta es la gran relación que se tiene. A ver, Lala, y luego ¿qué más pasa con Rolando? Pues Rolando, él cerraron los seminarios, pero él no se quiso quitar jamás su sotana. Él decía que era para que vieran que él le pertenecía a Dios. Y eso es lo que él proclamaba. Yo le pertenezco a Dios y no, nunca quiso quitarse la sotana. Sus padres se lo pedían porque ellos
por la temor, persecución, claro. Ellos dijo, te van a matar. Oye, pero Y él- ahora no hay persecución. No. Estos tiempos digo, Que se la pongan. que se la pongan. Que se la pongan. Y pues así se pasó Rolando, con su sotana, sin quitársela para nada. Y llegó, él decía, Rolando decía que él no tenía miedo, que decía, yo no tengo miedo, yo no estoy asustado. Él decía que él no tenía por qué esconderse si él le pertenecía a Dios. Entonces él estaba muy animado, él no, para nada. Se dice que el 10 de abril de 1945 tocó el órgano durante la misa del padre Marciosini en su parroquia. Al concluir la Eucaristía, él recogió sus cositas y todo para cruzar el bosque que quedaba a su casa, cruzando el bosque. Era un bosque pues grande, y se cuenta que pues le esperaban sus padres, pero él nunca llegó. Según se reveló después, Rolando sufrió durante 3 días torturas y humillaciones con insulto a Dios, a Cristo y pues por supuesto a todo el clero. Dice, los partisanos comunistas, que eran los que estaban invadiendo y los que estaban atacando a la religión, lo torturaron a él, quitándole su sotana, golpeándole duramente con un cinturón. Dice, al terminar con la tortura, los partisanos comunistas lo llevaron entre árboles, dejándole un rastro de sangre. O sea, lo iban a colgar y iban arrastrándolo, y por supuesto él iba dejando sangre, huellas de sangre. Su padre, después de 3 días, su padre y su padre de él, de Rolando, y el padre Camellini, lo encontraron ya después de 3 días, pues torturado, su sotana hecha guiñapos. Dicen que hicieron una pelota de fútbol ellos para jugar con su sotana, pues que él tanto defendió, porque él querían que lo distinguieran como un hombre de Dios. Y pues murió, y dicen a él fue enterrado formalmente el 29 de mayo tras la liberación de Italia, recibiendo el homenaje de todos los fieles del pueblo. Y él dice, pues como dijiste al principio, entre los decretos de mártires aprobados el 28 de marzo, el Papa Francisco, figura la forma particular de Rolando Rivi, un seminarista de 14 años asesinado por odio a la fe en 1945 en Italia a manos de un grupo de partisanos comunistas. De Italia, entonces, ¿yo por qué estoy hablando de España? No sé. Yo ¿Te acordaste de España? No, ¿Te quedaste con la España. madre patria? Yo creo me quedé con el Lo alma que de la sí madre es patria. que ojalá que haya muchos Rolandos. Ojalá, Dios quiera que nos den. Que la iglesia de tantos frutos como Rolando. Ay, este nombrecito nos está... Rolando. Y y eso, que haya distinción por la sotana. Sería interesante. Sí. A veces ser compañero un programa de esos. Sí, ¿verdad? Sería interesante. Vamos a ¿Por hacerlo. qué no vuelve la sotana? Queremos Me que van a vuelva la regañar. sotana. Bueno, ya se lo vamos a compartir podríamos traer no a debate para hacer discusión y mucho menos. No, nada más. Solamente para conocer los puntos de vista. Podemos traer al rector del seminario, por ejemplo, el padre Candiani, Carlos. algunos seminaristas que opinan, y la misma opinión de don Rafael, que ya la ha dado en algunas ocasiones en su programa El Buen Pastor. Valdría Porque la nos pena. ha tocado, no sé, pero los seminaristas todos traen sotana, hasta en la calle, cuando me ha tocado verlos, sé que salen del seminario. Sí. No sé si después ya... Sí, pero pues esa es habrá otra que ver. historia. Esa es otra historia. Una de las cosas que me llama la atención de Rolando es, y de muchos mártires, la vida tan semejante que en algún momento llegan a tener con el mismo Jesucristo. Por ejemplo, Rolando, le quitan su sotana y la utilizan para un juego. A Jesús le pasa lo mismo con los soldados. Lo despojan de sus vestiduras juegan sobre y se las juegan las vestiduras de Jesús, ¿no?
En el caso de Santa Verónica, la que nos platicabas, pues Jesús vivió los tormentos de las llagas, fue mucho más específico, ¿no? La comparación con Santa Verónica, un corazón traspasado y lleno de flagelos también con los que sufrió el mismo Jesucristo. En fin, vemos en ellos cómo tienen una gran semejanza con el ejemplo de mártir de todos los creyentes, que es el mismo Jesucristo. Y como él, pues se han dado muchas cosas. Y ya nada más para terminar, tenemos 3 minutos, mejor aprovechamos estos 3 minutos para despedirnos, para agradecerles a todos ustedes que hayan compartido con nosotros. Vamos a seguir leyendo en siguientes emisiones parte de este libro del México Tierra de Volcanes. Vamos a seguir trayendo historias de mártires que han sido muy enriquecedoras y que también podemos nosotros tomar como ejemplo de ellos para seguir defendiendo nuestra fe. Mónica, ¿qué te queda a ti de este programa? ¿Qué nos puedes compartir? ¿Qué experiencias te llevas y sobre todo qué enseñanza te llevas? Mira, como yo les decía, al leer la historia de Santa Verónica yo me quedé impactada. Una, porque yo no la conocía del todo. Yo sabía Santa Verónica porque eso, por lo de encimita. Pero ya al leer mis 9 páginas, que es poquito, porque es muy resumido, pero yo me quedé, o sea, me quedó eso de decir, a veces uno se queja porque te duele la cabeza, porque te duele la panza, por qué sé yo, y nos quejamos, y ella toda su vida fue de sufrimiento, y sufrimientos físicos, no habla de, no, habla de sufrimientos físicos. Ella, su historia, como decíamos, relataba de dolores, pero ella sufrió de dolores físicos toda su vida. Entonces es donde uno entra y dice, ahí está ahí ella sí ponía a prueba su amor a Dios. Nunca se quejó, nunca se mortificó porque si algún día iba a sanar o no. Ella tenía su plena y totalmente confianza y amor en Dios, que ella decía que no le importaba lo que ella padeciera. Entonces leyéndola me hizo reflexionar y decir, bueno, pues si ella, que era una santa, yo quién soy para quejarme ante cualquier adversidad que la vida me ponga. Yo solo le pido a Dios que me dé fuerza, que me dé la entereza, pero sobre todo la fe, para no caer en alguna queja, y si lo hago le pido perdones todos los días y a todas horas, pero pues somos humanos, ¿no? Pero esa grandeza me llevo de Santa Mónica, de su paciencia y de su amor a Dios, y de saber sobrellevar el sufrimiento que Dios le ponía como prueba, porque no era por castigo, era prueba, porque ella le confesó y le dijo, yo quiero ser como tú. Por eso ella se dice que ella dormía al costado de Jesucristo, porque era su forma de identificarse. Y de San Rolando, pues eso, de que ojalá, yo insisto, que con los jóvenes, que sean muchos, que haya, o que la iglesia dé muchos frutos como Rolando. Y esperemos en Dios que sí, y que las sotanas se las pongan. Ay, en 50 segundos, Lala, que te dejó Mónica, apenas. Sí, híjole, Mónica. ¿Qué te llevas de este programa? ¿Qué enseñanzas? No, pues las enseñanzas, estos 2 adolescentes que me tocaron son muy impresionantes, y lo único que me queda decirle es que nosotros, como formadores, padres, tíos, por favor, necesitamos estar en mucha oración para que Dios nos ayude a hacer grandes a nuestros adolescentes, a nuestros hijos, para que entregarlos a su gloria y esperemos un México triunfador, un México con Cristo, y nosotros orando. Pues eso ha sido todo en este programa La Sangre de los Mártires de Semilla. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Les esperamos en siguientes emisiones, y quédense con el resto de la programación de Koinonia Radio, que es muy buena y estará toda esta tarde, así que quédense con nosotros. Nos despedimos. Gracias, Mónica. Muchas gracias, Lulu, que tengan buena tarde y Dios les bendiga. Gracias, Lala. Hasta pronto, esperemos estar pronto con ustedes. Gracias. Y yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio. Que tengan un excelente domingo en familia y que Dios les bendiga siempre. Gracias por habernos acompañado este día en tu programa. La Sangre de los Mártires es Semilla. Te esperamos en la siguiente emisión aquí en Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Dios les bendiga. Sí, yo muero por Cristo, que no muere jamás. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.
Santo de Israel, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Ante ti todo caerá, todo se doblegará ante tu divino nombre. Todo se proclamará en la tierra y en el mar, todos juntos cantarán. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Salvador y vencedor de la muerte por amor, nos bendices con tu espíritu. De mi corazón, Señor, el Mesías, el Salvador, no dejamos de decir. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Por siempre cantaré mi amor por ti, por siempre llegará a tu corazón, y como para mí la luz del sol, mi canto llegará, haciéndote feliz. Por siempre cantaré mi amor por ti. Mi voz será alabanza. Estás escuchando Koinonia Radio. Estamos de regreso.